Bueno, la vez pasada habíamos quedado más o menos por acá. Yo tenía anotado página 33. Voy a arrancar a leer los comentarios acá. Dice, el Arí era considerado santo por todo el pueblo judío. Él tenía la intención en la línea media, siempre en conexión al Eterno. En esa sal completa, habíamos hablado de la palabra sal como la gematría de la palabra sal, que es 78 más las tres letras, formaban la geometría de la palabra Kavaná, 81, o sea que era con esa intención que hay que salar a la tierra, que es lo que estaba explicado en Mateo 5:13. Estas montañas, hablaba de una montaña el texto, estas montañas que debemos escalar cada vez que desde Malkut nos elevamos. Todas las montañas que aparecen a lo largo de la Torá establecen estas conexiones una vez que hemos llegado a lo más elevado. Y en vacantes, ausencias, y desde el disparo, el fuego en la sal, las acciones, los trabajos desde el agua, maín. Y hay en la sal tres, que ellos son entre lo inanimado y lo vegetal, que hay desde el polvo, afar del suelo, que es salado, y hierve, se cocina en agua. Comentarios. Cada vez que generamos espacio en nuestra estructura, en nuestras vasijas, o sea, cada vez que detenemos ese dominio del deseo de recibir para que pueda ubicarse el deseo de dar allí, es solo entonces cuando la luz puede penetrar. ¿Acaso si nuestro cubo está lleno y con nuestro intelecto terco que se niega a escuchar algo diferente a su zona de confort y creencias previas puede llegar algo de luz? Es totalmente imposible. La luz solo llega a consecuencia del mal y esto debe ser realizado en forma individual. Hablaba de esas vacantes o de esas ausencias o de esa limitación que hay que hacer. Este fuego que llega en Ruach, en esa ampliación que hay ya en el cuerpo, en ese vínculo en el medio del cuerpo, donde está Tiferet y donde está el vínculo también con esta letra Aleph, que está en esa línea horizontal, en esa zona. Allí está en el medio del árbol, en esa conexión con el aire, con ese aire sutil que es Hasadim, que cubre un aire mucho más sutil que es Jochma, que a nivel físico también puede percibirse y por ello los pulmones han sido nombrados. Esta sal, como mencionábamos, que es un alimento que nutre al suelo, o sea, que nutre a Malkut, al polvo, para que con esta intención correcta esté todo bien iluminado, bien comandado. La consecuencia del man, hierve el agua, o sea, se calienta con ese fuego. El fuego es avivado por el viento mediante el agua en ese corazón, Tiferet, que es Seirampin, ese lugar donde está esa luz comandando, en la conexión para llegar a nuestro Creador, que es donde se establece el tercer templo. Y luego hierve, se cocina, es otra traducción, pero hierve es la principal, hierve el agua, o sea, se calienta esa agua hasta que quede limpia, dice, pura y blanca. Esto se hace en Safed, cumplir y completar, porque estaba hablando del Ari, estaba hablando del lugar donde él también estaba predicando o teniendo su escuela, que es en Safed. Cumplir y completar y en un único lugar. Esta intención, que es esa sal, se mezcla, se cocina con nuestra agua, con esa materia prima de nuestro cuerpo, en esa unión que hay entre Netzach y Hod, en la parte baja del mismo, por debajo de nuestra cintura. Es necesario en esa zona un proceso de adaptación, es la zona más dura, es necesario un cambio de hábitos que cada uno tiene que transitar a su ritmo. Nadie puede hacerlo por otra persona, siempre es algo individual, porque esta mezcla o esas cosas que tenemos que trabajar son parte nuestra,
y es necesaria la intención de cada uno para lograr ir avanzando. La intención que tengamos en todo lo que hacemos es realizada en nuestra propia estructura y no en cualquier parte de la misma, sino que hay que transformar la parte donde está la carencia, la parte baja, donde está ese deseo de recibir, que es el sitio en el cual tenemos que conectarnos con el Creador. ¿Por qué? Porque toda nuestra tarea es hacer espacios en nuestras vasijas. Esas mismas vasijas que todo el tiempo llenamos con otras intenciones, con diferentes egos en todo momento, y solo en el instante de que eso está ahí intentando ocuparlo con una intención distinta, es el momento de frenarlo, es el único instante que podemos dejar de hacerlo cuando surge el deseo de recibir, y si logramos hacerlo allí, vamos a poder dejar de que el Creador pueda entrar, porque si la vasija ya está llena, por más que luego hagamos una oración externa, como indican en otros, de otras maneras de predicar la oración, en realidad esto no va a tener por lo menos un efecto del mismo tipo, o sea, quizá tenga algo para suavizar, pero es algo completamente diferente, porque ya se hizo la situación, ya está ubicada con esa otra intención, y eso no puede modificar lo que ya pasó. Habremos entonces perdido la oportunidad. Y a cada momento tenemos una nueva oportunidad, o sea, cada instante de nuestra vida es un momento para poder hacerlo bien en ese instante. Esa oportunidad perdida es un instante de la vida que fue usado en función de otro objetivo. Pero también es un instante para recordar una experiencia para hacerlo mejor la próxima vez. La vida siempre transcurre en el ahora, ese es el momento de trabajar, es el momento para cambiar la pisada y dejar la esclavitud del ego para ponernos en manos de nuestro Creador. Esto va a llevar a esa pureza y corrección que estaba mencionado en el párrafo, lleva al mundo de la corrección en general, que es el mundo de Atzilut, o que es toda esta zona que está por encima del Parsá, que está referenciado con el color blanco que está mencionado en el párrafo. Todo este proceso partimos de nuestro mundo, siempre del mundo material, donde la desconexión con lo superior o con lo espiritual es casi un 100%, o sea, uno siempre está pendiente de lo material en esa zona, y muchas personas incluso viven toda su encarnación sin prestar atención un solo instante de su vida a lo que es algo distinto a esto. El momento en que comenzamos, si bien se suele partir de un gran sufrimiento, es a la vez un momento maravilloso porque es un instante en el cual se comienza a dejar de ser esclavos, uno empieza a tener oportunidad para ser libres y se va transitando diferentes etapas, se va transitando procesos en los cuales se pasa del mundo de Asia, donde uno está, siempre estos porcentajes son como ideas más o menos que va llevando ese camino. Se habla que es un 10% conectado al ego en ese lugar y un 90% hacia un 10% hacia el creador y un 90% hacia el ego. Luego el Yetzirah, que tenemos 50 y 50, habría que estamos ya en un 90% de conexión con el creador, y ya en el mundo de Atzilut, cuando estamos prácticamente todo el tiempo conectado con nuestro creador, va a ser ya el lugar de la corrección, que es una corrección individual, es el máximo y es el Martikun individual, haber llegado a este sitio, y nos queda una pequeña parte que depende del resto y por eso no es un 100%. Safed es la ciudad donde Larí trabajó, desarrolló su obra. Safed se encuentra en el norte y también es la ciudad más alta, es una curiosidad o no, de lo que es esta ciudad. Es la ciudad que es más alta respecto al nivel del mar de todo Israel. Está a 900 metros por encima. Cumplir y completar, dice en el párrafo, en un único lugar. Allí el Arí terminó de descifrar toda la Kabbalah antes de cumplir los 40 años. Fallece a la edad de 38 años, dejando el legado de la misma para toda la humanidad. Él llegó a la unidad con el Creador y lo plasmó en todos estos textos que escribió.
Dice, y se une al alma inanimada, en la que es más elevada, superior y creciente, pero para estar quieto. Esa parte más interna de la persona que ya habíamos visto, que tiene ese nivel de alma que ya es en una de las acepciones, en el capítulo 10 vimos que era la Merkabah. Se llega a estar vinculado con ese nivel en sí mismo, en lo más profundo de esa alma, esa parte interior, esa Merkabah del Creador, que es el Nefesh del alma inanimada, y permaneció quieto en ese lugar, ya estaba conectado y estaba completamente inmóvil respecto a ya no desconectarse nunca más de él. Él fue, él es, él será siempre, no hay variación. Su fuerza está allí presente cada vez que nos pongamos a nosotros mismos en esa afinidad, y cada vez que profundizamos más en nuestro ego, tenemos la posibilidad de llegar más alto en nuestro yo interior, a niveles más internos de nuestra alma. Y es en este caso que hablamos de esto que es la parte más cerca, que es esta parte que también, además de Merkabah, se llama templo o Ericol, a este nivel de alma, el nivel del alma animada. Ambos conceptos siempre están asociados a esa alma inanimada, y ahí hay una capacidad también para crecer en ese tiempo de atención que está allí en una máxima expresión, en una atención continua a él. En aspectos desde lo inanimado, todavía no es ninguna comida, mesón, por lo que se permite el voto de la comida en agua y sal. En este lugar tan cercano al Creador, que es el nivel de máxima sutileza, de máxima pureza, en niveles más bajos, más cercanos a nuestro mundo, existe otra forma de alimentarnos, por decirlo así. Hay como procesos en los cuales también vamos a estar vinculados a otras fuerzas y haciendo otro tipo de trabajos, siempre con la intención de acercarnos a él, pero no siempre, no siempre tan puro, por decirlo de alguna manera. Pero en este lugar, que es el más profundo de todos, ya estamos solo como conectados siempre con esta intención, con esa cabana que es la comida verdadera, en una mezcla que está adecuada, en una mezcla justa, en esa intención que nos conecta a él con lo que son las necesidades de nuestro cuerpo físico, con lo que debemos vivir y también debe ser alimentado. Está hablando de una conexión entre la intención, que es la sal, y el agua, que es la parte ya física o esa estructura o eso de lo que estamos hechos, que también tiene que ser alimentado, pero tienen que ser cada uno con su proporción. Esta agua, que es básica dentro de nuestro cuerpo, que está asociada a la parte baja del mismo, la Sefirot Netzach y Hod, vistas anteriormente en algunas letras que ya vimos en Lamed y Kuf y en Zain Nun, hace unos párrafos atrás, conectados con Mem, a través de Gesed, debe ser alimentada siempre por medio de Hasadín. Este cuerpo tiene que llegar una luz que no es directa, sino que es una luz digerida, tiene que estar subordinada siempre todo el cuerpo, siempre el cuerpo a lo que es lo superior, y teniendo esa luz como respaldo. La Kavaná Lishma es nuestro objetivo, llegar a una Kavaná que sea solo por él, y este alimento que está en esta mezcla de agua y sal correcta solo será procesado y permitido, su digestión será correcta en función de esta intención, y cuando eso ocurre no se recibirá nada en otro caso. Dice, sí se recibirá en realidad, pero solo para el ego, no lo recibirá para nuestro creador, que es de lo que hablamos ahora. Todo es dual. Este primer momento inanimado es también cuando uno piensa cómo se inició todo el trabajo, es como un trayecto que es de abajo hacia arriba de la misma forma. Uno parte de lo inanimado respecto al ego, uno parte de estar en un 100% de conexión con el ego, y desde allí hace como
todo un camino al revés de lo que es el proceso de la creación. En el trabajo espiritual en uno mismo, y cuando uno identifica este problema, que es el punto de partida, que es cuando uno está totalmente atrapado, también va a ser nuestro punto final cuando lleguemos a estar totalmente atrapado, pero ahora por el creador y no por el deseo de recibir, y sea solo esa conexión permanente, pero ya con lo superior. Y luego en la comida que crece, el alma en crecimiento, en la que se conecta con el alma en crecimiento de una persona, que es Adán, que es superior y está en crecimiento. Comentarios. Todo es dual desde el inicio, cuando identificamos un aspecto del ego a trabajar, debemos ir ampliando la coherencia de este trabajo en los diferentes ámbitos, creciendo en esa conexión para conectar con él en todos los aspectos que se nos presenten. El primer paso siempre es la identificación en ese lugar concreto, en lo que es Malhut, y luego tenemos que esa misma característica ampliarla en todos los ámbitos en lo que es ya el siguiente nivel, y es ya pasar a lo que es Seiranpin. En el camino de retorno, cuando todo ya vuelva a ser uno con él, nuestro objetivo es la pureza del alma inanimada. Pero un paso antes de llegar a ella está el alma en crecimiento, donde no existe todavía esta unificación perfecta, ya que en los diferentes ámbitos se presentan diferentes velocidades y hay que acompasar cada una de ellas a un ritmo común, a un ritmo constante para que sea nuestra actitud siempre la misma. Lleva un proceso antes de llegar a ser uno en forma permanente. En cuanto al MAN, es un avance significativo pasar de la situación inicial y puntual a un crecer en todas direcciones, expandiendo nuestro ser interior en forma coherente en las mismas. Se incrementa la fuerza para conectar con la vida dentro del ámbito de trabajo que nos presiona en otra dirección. O sea, es en lo que es el aspecto al revés de cuando partimos del deseo de recibir, la fase de crecimiento ya es un avance porque implica estar en todas direcciones trabajando ese mismo aspecto. Pero el cuerpo de la planta sale fuera, en el secreto del permiso. También hay unas excepciones acá que dice lujo o algo adicional. Hacia afuera presionado, así como al comer el alma animal. Sale el desperdicio, la pérdida, y el alma animal que se conecta con el alma animal de una persona que es superior a él y es interior, como fue mencionada anteriormente. Luego crece con ella como arriba, como es mencionado. Comentarios. Se habla de lujo, algo adicional, también desde permiso o sueldo. La raíz de las dos primeras letras también significa difunto o muerto, fallecido. Está en la Torá en algunos sitios donde está mencionado allí. Entonces podemos traducir este párrafo como que dice, algo sale fuera, presionado y muere. Esto es lo que ocurre cuando nos alimentamos con nuestro ego, cuando prestamos atención a ese deseo y ese deseo nos domina y nos va acercando a esa muerte. El prestar atención a este deseo de recibir, alimentamos nuestra estructura entonces con lo mismo, con esto mismo, porque aquello a lo que prestamos atención es lo que va a estar alimentándonos y no vamos a poder evitar las consecuencias que eso trae. Nos estamos envenenando nosotros mismos. De ahí la importancia de vivir conectados con él con la intención correcta todo el tiempo. Lo afín atrae lo afín. Todo funciona por afinidad de cualidades. Cada vez que nuestra intención es para nosotros mismos, nos adherimos a fuerzas que también están en esa dirección.
que nos estimulan a seguir allí, porque esas fuerzas que son el ego mismo, es algo que no tiene vida por sí mismo. La vida la va a dar solo el creador, pero como eso no tiene vida, va a tratar de buscar la forma de alimentarse cada vez más, de obtener esa vida en ese lugar. Solo se alimenta por la atención que uno le dé, y lo va a tratar de hacer de todas las formas que pueda. Cada vez que se le presenta la oportunidad, nos va a estimular, y si desviamos la atención correcta, estará expectante siempre para poder sacar provecho. Es como si fuera una entidad viva que vive dentro, junto a nosotros, o dentro nuestro, a costa de nuestra energía, pero somos nosotros mismos quienes le damos la fuerza para su existencia. Y está bien que viva, de hecho, o sea, es necesario que esté vivo, porque nosotros vivimos dentro de esta estructura, de este cuerpo físico, mental, emocional. Debe mantenerse en salud, eso también es claro, de que eso tiene que ocurrir. Lo que no tiene que ocurrir es que tenga el dominio sobre nosotros, y para eso la atención que se le presta tiene que ser la mínima suficiente para que viva sin dominarnos, entre comillas acá. Cada uno deberá aprender cuál es esa proporción en sus propias cosas, e ir llevándola a esa proporción, porque no es algo de ir de un momento para otro a este sitio, sino que es un proceso de ir acercándose a eso. Debe ser siempre el ser interior que tenga el control, y eso implica ese cambio de atención para que en lo que es el mundo de Atzilut, el último de los pasos va a ser una conexión permanente y correcta, pero lleva a ese proceso que va a ir atravesando los diferentes mundos, en los cuales se va a ir decreciendo la atención hacia el ego y aumentando la atención al creador en ese camino. Y este secreto de la comida física, ¿por qué el alma animal del hombre todavía se llama cuerpo, guf, y no alma, nefesh? Y las montañas están quietas, y la planta, que es ese aspecto de crecimiento, y también los aspectos animales, los vivos, o la parte hay, animal, y también la parte de desierto, o la parte parlante de la persona. Empieza a mencionar todas las diferentes partes de esta persona en lo que se llaman los 4 yesodot, los 4 elementos, los 4 fundamentos que tiene el ser humano. Solo desde lo físico podemos llegar a lo superior. Solo desde la carne, solo desde el trabajo, donde está la carencia misma, que es en lo material mismo, podemos llegar a lo divino. Porque solo en ese lugar, cuando se transforma, se puede llegar a lo más alto. Porque si ese lugar queda sin transformarse, va a existir parte de nuestra estructura que está desconectada, y eso es una dualidad que no es real. Solo lo físico está alejado de la unidad con el Creador. Él siempre quiere dar a toda su creación. Entonces, cuando se cambie, que uno se ponga en afinidad con ese deseo de dar, que es la cualidad del creador, cambie el deseo de recibir la persona por el deseo de dar, la conexión va a ser posible, y solo va a ser posible en esa intención, porque es por afinidad de cualidades que existe comprensión y que existe avance. Y tiene que ser en ese sitio porque es el sitio que nos separa. Él no va a cambiar, él siempre va a estar allí esperando a esos seres que ya están despiertos como para buscarlo. Siempre va a estar allí intentando dar, siempre ha estado y siempre estará. Es necesario al mismo tiempo alimentar a este cuerpo todo el tiempo, pero solo desde lo que se llama Neibrakik, esta letra Kuf, que está en esa conexión con Binah, que también lo vimos que estaba conectado con la letra Lamed. Acá me quedó mal escrito. La Lamed y la Kuf estaban en una forma similar, lo vimos hace una o dos reuniones atrás. Hay que alimentarnos hacia lo superior por Lamed
y también hay que alimentar al ego o al cuerpo a través de Kuf, y ambas conexiones tienen que estar, y todo este cuerpo está en el medio, y el cuerpo es el mismo, pero tiene que estar unido a ambos sitios, pero el dominio tiene que estar siempre en lo superior. Debemos mantenernos quietos y firmes en nuestra conexión, como una montaña, se habla de montaña allí. La montaña tiene esa característica de irse achicando y elevándose cada vez más, también tiene la característica de ser algo firme, algo estable, algo con una base sólida, firme en convicción, nunca variando la intención. Solo así ese piso será estable con ese objetivo para acercarnos más a él. Y en la medida que avanzamos en el proceso va a existir más libertad, más poder. También la caída será mayor si desviamos nuestra atención cuando estamos más altos. Eso también va a ocurrir. Primero que creceremos en cierto entorno afín. Es el caso de las plantas. Ellas crecen como en compañía de otros seres iguales, por decirlo de alguna manera. Es como el primer paso. Luego hay que ser independientes, hay que, independientemente del lugar donde estemos, aunque estemos en ambientes hostiles, manejarlos con los mismos principios, con la misma forma de acercarnos al Creador. Ya es la forma animal de la persona, ya va avanzando. Esa vida nos va a llevar a otros ámbitos y lugares donde no va a existir esa misma forma de pensar o de actuar. Sin embargo, esa posición, por más que tengamos esa independencia, debe mantenerse. Todavía no estamos en capacidad de ayudar a otras personas, o sea, de dar también algo correcto a alguien más. Ese ya es el último paso de la evolución, es lo que se llama ser humano, es lo que se llama medaber, es también la parte parlante, porque esa persona puede comunicar correctamente esa enseñanza, también, o la enseñanza, o de otras formas comunicar o transmitir lo correcto para poder dar esa línea media en lo que hace, como quien dice. Se puede comunicar e influir por radiación a otros, es una transmisión por vibración, como todo lo que sucede en Kabbalah. Siempre es por afinidad de cualidades y siempre la transmisión llega por vibración cuando uno está vinculado o vibrando con lo que se está leyendo. Ahí todo queda claro, todo se comprende, todo está demasiado claro, quizá porque está, como siempre se habla de las mismas características. Y todo es vibración y tiene que ser individual. Nunca se puede convencer a otra persona, no se puede atravesar el libre albedrío de otra persona, pero el ejemplo y la coherencia van a convencer por sí mismos, porque esta forma de existir es la forma real, es la forma que fue creado el mundo, y eso por sí mismo, tarde o temprano, las personas lo irán viendo, y ese actuar de esa manera ya va a convencer solo. Como quien dice, cada uno lo llegará a ver en su momento. La verdad y la conexión a lo divino es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Es lo que hace que todo ese universo y toda esa creación funcione, y está en la base de todas las personas y de todas las criaturas. O sea, en lo profundo de todas las estructuras se mueven por estos principios. Lo único que muchos no lo ven de esa manera porque no han llegado a tener esa conciencia, pero eso no significa que el estar cerca o estar en esos vínculos se ayude a que eso se vaya acelerando. Es una fuerza de unidad que pone en armonía todo lo que existe, ese creador que está siempre en esa actitud, y al hacerlo va a dar vida siempre al conjunto, siempre se mira al conjunto por sobre lo individual, y al ponernos a nosotros mismos en armonía con esta fuerza que tiene que ver con ese conjunto, respetando todas las características individuales de las criaturas, vamos a estar en un ciclo en nuestro interior, pasando desde algo puntual, que es inanimado, a algo creciente, pero al principio como una masa, pero que luego se desplaza a otros ambientes, y luego por último ya va a dar frutos, ya va a tener capacidad para
vincularse en un dar productivo hacia otras personas con las que esté interactuando. Es un proceso evolutivo que todo ser humano tiene que ir atravesando. Hasta llegar a una conexión lishma con él. Una conexión lishma es una conexión que uno tiene o hace las cosas solo para servirlo a él. Uno es un socio, un co-creador en esa tarea, en ese caso, porque está completamente afín en intención, entonces las cosas que va haciendo es como que fuera un representante del creador allí. Porque esa es la tarea encomendada en realidad, en lo que es el propósito original para todas las personas, llegar a ese estado de ser humano en sí. Se le ha otorgado siempre el libre albedrío para que lo pudieran hacer a su propio ritmo, para que lo escoja por sí mismo, pero en realidad el objetivo final siempre va a ser ese. Se quiere además que lo escoja por sí mismo el seguirlo a él. Porque descubrirá por sí mismo que en este proceso ese va a ser el único camino posible que conecta a la vida y a la eternidad. Porque entonces solamente desde que es incluido desde los 4 elementos que estábamos hablando al principio del capítulo, se hablaba en este capítulo de 4 elementos básicos que están referenciados ahora ya al final con estas 4 partes del ser humano. Se hablaba de el fuego, el viento, el agua y la tierra, Esh, Ruach, Ma'im y Afar. Estos aspectos del cuerpo de Adán, del ser humano, también están en esos aspectos, en los cuales son aspectos de la tierra, Eretz, la materia física, se van esparciendo. Dice, son aspectos de la tierra, materia física, y esparciendo dentro, a lo largo de ellos, la última prenda o vestimenta. Este es el cuerpo de los cielos, desde el hacer, y ellos son las clipot, cáscaras. Comentarios. Dice, vivimos, nuestro ser interior vive en una estructura que es física, que es un cuerpo físico, mental, emocional. O sea, el ser interior vive en algo que es exterior para poder sobrevivir. Bueno, hemos quedado en la página 37-38. Arranco en este párrafo de nuevo. Dice, porque entonces solamente desde que es incluido desde estos 4 elementos que son Esh, Ruach, Ma'im, Afar, los 4 elementos básicos, y estos aspectos del cuerpo, Guf, de Adán, del ser humano, los cuales todos ellos son aspectos Bejinot de la tierra, material, físico. Juan Carlos. ¿Sí? Perdón, Milena dice que no escucha. No sé si será un problema de ella o nuestro. ¿Pero vos me escuchás bien? Sí, yo sí. ¿Y vos, Irene? Sí. Tiene que ser bien, yo escucho bien. un poquito de agua. No sé qué será. Sí, estoy escuchando bien. Ahí salió. No, tiene que ser el de ella, porque si nosotros estamos escuchando bien, tiene que ser el... Sí. ¿Ahora escuchás, Milena? Sí, ahorita sí estoy escuchando, me tocó salirme y volver a entrar. Vale. Como estaba leyendo este párrafo, decía, los cuales todos ellos, estos 4 aspectos, son aspectos Bejinot de la tierra, material, física, y esparciendo dentro o a lo largo de ellos la última prenda, la última vestimenta. Este es el cuerpo de los cielos desde el hacer, y ellos son las clipot, cáscaras. Comentarios. Dice, vivimos nuestro ser interior, esa
parte real de la persona, vive en una estructura que es física, mental, emocional, ese cuerpo que llamamos ser exterior. Lo cual, esta estructura tiene ese deseo de recibir para sí misma y es contrario a la intención de nuestra verdadera persona que tiene el deseo de dar. No existe ninguna posibilidad de cambiar esto, o sea, siempre vamos a tener esta dualidad porque somos creados de esta manera. Debemos aprender a conectarnos a Él en esta realidad, que es lo que, como somos hechos. Rodeados absolutamente de un entorno y de personas y de realidades que también están conformadas de la misma manera. Cada uno de estas personas o cosas con las que nos vinculamos siempre van a ser deseo de recibir en el exterior y muy fuertes generalmente, o sea, incluso hasta solo moviéndose en esos deseos de recibir, si es que no están haciendo nada de trabajo espiritual en sí mismos, y compitiendo entre sí esos deseos de recibir y esos egos con diferentes estrategias de la poca vida que existe disponible, o sea, de ese Nerdakik que otorga el creador siempre a toda la creación. El creador está otorgando siempre una capacidad de subsistencia de vida en ese equilibrio que está otorgando, pero es una capacidad de subsistencia para que sobreviva esa parte del deseo de recibir. Esta estructura es común, y las leyes y el funcionamiento de cómo se mueven unas cosas y otras, ya sabemos, estamos empezando a conocer cómo funcionan, son también las mismas. Todo funciona exactamente de la misma manera, siempre gobernado por las mismas fuerzas. Estas fuerzas son absolutamente simples. Se reducen simplemente a conectarnos en honestidad y en forma pura a Él, a nuestro Creador, lo cual implica ponernos en afinidad por voluntad propia con este deseo de dar, en lugar del deseo de recibir. Eso es lo que nos va a conectar a la vida, y ese fue el deseo original que estuvo incrustado en esa creación cuando fue hecha. Porque lo primero que conocemos es la estructura en la que estamos inmersos. Primero conocemos toda esa estructura externa. Todos nacemos como puro deseo de recibir. No existe otra manera de comenzar. Uno nace solo viendo lo que es externo, lo que es ese ser exterior, y se mueve dentro de ello y se mueve influenciado o dominado por ello. Pero, a pesar de que uno nace de esa manera, en lo interno, en lo más profundo de cada persona, existe esta otra entidad que somos nosotros realmente, y entonces cada ser humano va a tener que atravesar su propia estructura. Es parte de lo que tiene que ocurrir, porque la vida real está a través del Creador, y solo podemos conectarnos con este Creador con nuestro ser interior, que está dentro de esta estructura física, mental y emocional. O sea, la vida que tiene esta cualidad que es opuesta, que tiene la cualidad de dar y no de recibir. Esta intención está en esos elementos básicos que mencionábamos y que fueron mencionados de diferentes formas en todo este texto que estamos leyendo. Dice, es esparcida, radiada, funciona por afinidad de cualidades, conecta con lo que corresponda también con afinidad de esas cualidades con el entorno que lo rodea. Se establecen relaciones, vínculos que están gobernados, todos ellos desde lo superior. Todo lo que existe siempre está desde arriba orquestado, como quien dice, para ese bien común, y que para que cada uno aprenda lo que corresponda en donde esté transcurriendo su proceso. Por la única fuerza que rodea y que une a toda la creación en forma armónica, y que lo hace en forma con una inteligencia superior, como quien dice, con esa fuerza universal que tiene esa intención de dar puro, de que todo se esté yendo hacia ese medio común, por decirlo de alguna manera, a toda esa creación. Pero
¿Cómo hace el ser humano para sobrevivir en este ambiente tan hostil respecto a su deseo original? ¿Cómo logra mantener vivo este deseo vivo hacia el dar, cuando todo lo que lo rodea suyo es entidades, otras personas, otras cosas que tienen ese deseo de recibir y que solo desean obtener para sí o quitar todo el indicio de vida que existe? La única forma que hace cada persona para poder subsistir es crear una coraza alrededor suyo. Cada persona necesita construir ciertas cáscaras para poder subsistir. Es parte del proceso que existe. Solo en esta coraza, en una cáscara fuerte, dura, intentando que sea irrompible para esto, que es lo más preciado, puede mantenerse ese interior que todavía está vivo, que pueda mantenerse latente. Porque si no es como que el medio lo va a consumir, lo va a quitar. Estas cáscaras, estas clipot que estamos construyendo respecto al deseo de recibir, tienen en su interior las chispas que nos dan vida, están adentro de allí, y además de que no las dejan salir y son malas, todo esto que estamos trabajando para poderlas irlas rompiendo de a poco, tienen una función, por sobre todas las cosas, de protección, de que estas luces internas no sean consumidas, que no nos desaparezcan, por decirlo de alguna manera. La cáscara siempre tiene una función de protección. Fueron construidas en determinado momento con determinado objetivo que es santo, al igual que todo lo que existe, porque todo lo que es construido por el Creador, es construido por esas fuerzas y es parte del mecanismo que existe para proteger a estas chispas que están vivas, que son fuentes de luz. No podría ser nunca de otra forma, está comentando en el párrafo, porque todo lo que está existiendo es obra del Creador. ¿O acaso hay algo en toda la creación que no tenga un fin primero y último que no sea servirlo a Él? Estas cáscaras, las clipot, son construidas como una prenda, menciona el párrafo, como una vestidura para preservar lo más sagrado que está allí adentro, que son chispas de vida. Son conexiones a la fuente de vida. Que como están escondidas dentro, estamos como viviendo a ciegas. Pero si estuvieran libres por completo, serían consumidas también por el entorno. Ese cuerpo de los cielos, que es esas chispas de vida, viven dentro de las clipot, viven dentro de esas estructuras que han sido creadas porque están protegidas por ellas. Entonces, hay que tener capacidad para romperlas, pero a un ritmo muy lento, a un ritmo de lograr que irradien sin que desaparezcan, como quien dice. O sea, si no hubieran sido por esas cáscaras, esas chispas ya hubieran fallecido porque algo del entorno los hubiera consumido. Esta cáscara, que en este ambiente hostil del mundo de Asia, o en el mundo material en general, que es la parte más baja de ese mundo material, nos protegen del entorno. Al igual que una cáscara de una nuez, pensando en un fruto, que es un ejemplo que pone Pornar, recuerdo que lo he leído en sus textos en varias ocasiones, al igual que una nuez protege a un fruto, protege a la parte de la semilla, la cáscara, que es una cáscara dura. La semilla es donde está la vida de esa nuez. Sin embargo, lo que está afuera es algo duro, es algo que no sirve aparentemente, es algo desechable. Pero a su vez es una protección, que si eso no está ahí, el fruto que está dentro va a morir. Es completamente necesario para que todo el proceso se pueda desarrollar. La semilla es la fuente de vida y de existencia, pero sin la cáscara no sobrevive. Esta cáscara solo tiene sentido dentro del ambiente hostil. Cuando el ser humano no conoce otra realidad que ese egoísmo reinante que tiene alrededor y se mueve con esos parámetros, por decirlo de alguna manera.
Si esta es la visión, la percepción de la persona, va a ser bueno y va a ser necesario que se mantenga con esas cáscaras y con esa poca visión correcta, pero superviviendo o sobreviviendo. Porque de otra forma, su fuente vital sería absorbida y consumida, integrada a ese entorno. Pero ocurre también que en cierto momento esa cáscara se ha hecho tan dura que es casi imposible percibir la luz que está adentro, que es imperceptible hasta el recordar ese deseo original. Hasta ese punto como que es llevado el ser humano. Y entonces puede pasar que la misma tenga una pequeña fisura y que esa persona intente recordar ese deseo y empieza como a tener pequeños resquebrajamientos para poder empezar a acercarse de una forma que logre también sobrevivir estando acercándose al mismo tiempo. En esas pequeñas fisuras comience a percibir desde lo exterior la realidad tal cual es. Empiece a ver que en todo eso que existe allí, en realidad son otras entidades de esa manera, pero que también cada una de ellas tienen ese deseo de dar interno. Lo que pasa es que cada uno está en su propia cáscara. Y la luz misma, desde lo externo, esa luz del creador que está en esa negra aquí, o más allá, ¿no? Porque cuando uno se intenta conectar en forma más pura, no es solo una luz mínima que nos llega, en el proceso más llegan luces directas más grandes, porque uno ya es capaz de soportarlas, como quien dice, sin corromperse. La luz misma desde lo externo siempre está deseando dar todo lo que puede y que esa estructura puede digerir correctamente. Está tratando de penetrar y dar a todo lo que existe. Y este momento de mayor oscuridad, cuando ese ser humano está tan alejado de esa luz, y está en ese estado crítico de oscuridad total, que implica intentar no renunciar a lo que es la fuente de luz, porque es la fuente en realidad que le da vida, y él muy en su interior lo sabe. Ese es el momento para generar el cambio, es el momento para comenzar la búsqueda y es el momento en el cual hay que hacer el retorno hacia el otro lado. Comenzar la búsqueda de esta luz que empieza a ser un resplandecer a la distancia, es el comienzo de este trabajo en nosotros mismos, es la primera etapa, es el Malkut, es cuando uno ya descubre que en realidad la cáscara es solo una protección y la vida real está dentro. Y entonces uno empieza a moverse respecto a lo verdadero. Si un ser se encuentra en una etapa anterior a esta, si está todavía solo viendo esta cáscara, ¿acaso podemos culparlo? Perdona, Juan, ¿Sí? una cosita nada más. Sí. Esa fisura que vos hablás, que acabas de decir, que a veces la cáscara es tan dura que no permite percibir la luz que no tiene adentro, vendría a ser la carencia. ¿Me explicó? La carencia. Cuando vos sentís la carencia, es porque viste que dice cuando se siente la carencia es cuando entra la luz. Sí, claro, uno se da cuenta de que esa cáscara en realidad es algo malo, como que dice, algo que te aleja de la vida. Entonces lo sentís como algo que en realidad hay que estar trabajándolo, por decirlo así. Sí, Exactamente. uno siente, me acuerdo de un texto de Porna que dice, uno siente la carencia porque está logrando en realidad en ese momento ver la luz a la distancia, por eso se da cuenta que es carencia. Si no, como que está lo más campante ahí y vive tranquilo, como quien dice, dentro de esa realidad. Exacto. Esa fisura es eso. Esa sí. fisura es eso. Sí, sí. Era eso nomás. Seguí nomás. Dice, ¿acaso podemos culpar a una persona que todavía está en la masa, que todavía no llega a percibir esas carencias, como dice Hugo? No, o sea, es una persona que todavía no llegó su momento. Se habla me acuerdo de otro ejemplo que comenta Porner siempre, de que los árboles que están en un jardín o en un prado, que tienen muchos frutos que están verdes, y esos frutos verdes en realidad no son vistos siquiera por el que, o sea, como que no logran ver la luz que está dentro,
pero no es que sean malos, simplemente es que no llegaron a madurar. O sea, solo el creador va a empezar a dar una luz más fuerte a los frutos que están maduros y a quienes ya están como en una capacidad de poder recibir un poco más. Ellos todavía están en una etapa previa, no llegó ese momento. Todos tenemos el momento apropiado, pero el poder llegar a esa etapa de madurez, a esa etapa de crecimiento, siempre se habla de la Kabbalah, es una enseñanza ya para comenzar a ser adultos, dejar de ser niños, es un momento que es pura y exclusivamente individual, no es que todos los frutos crezcan juntos, ni que un fruto pueda ayudar a otro, o sea, cada fruto tiene que crecer a su ritmo y madurar a su propio ritmo, y tiene que hacerlo por sí mismo, nunca puede un fruto, hacerlo por otro fruto que está al lado. El libro, Perdona, sí. hoy estoy gravísimo. Yo leí un libro de Kabbalah que se llamaba El jardinero fiel, Sí. que me lo prestó una mujer que es psicóloga junguiana, que me doy dando cuenta ahora que me está surgiendo esto, que la tipa es una cabalista, ¿no? Por supuesto. El libro decía, se trataba de un pino que formaba parte de un bosque que quería ser árbol de Navidad. El deseo de él era que él quería hacer, que le dijeran a él para ser el árbol de Navidad. Yo quiero ser el árbol de Navidad. Quiero ser el árbol de Navidad. Hasta que de repente él creció, fue grande, todo eso, y logró todo. Y vino el leñador y ¡pah! Le pega el hachazo y ahí siente el dolor del hacha, ¿tá? Que lo corta y dice, ¡ay, qué dolor! Pero bueno, voy a ser el árbol de Navidad. No, y no fue para hacer árbol de Navidad. Lo empezaron a cortar en rolos y lo tiraron para dentro de un cuarto, que era leña. ¿Tá? Entonces decía, y yo que quería hacer árbol de Navidad, que crecí, que me maté para esto, y ahora me tiran en un cuarto para hacer leña. Y después empezaron a agarrar la leña y a prenderla a fuego. Y ahí se despertó el loco y se dio cuenta de que él servía para darle calor a los demás. Y eso era el recibir por dar. O sea, él se sacrificaba a él para que y los demás estaban todos felices porque tenían que y era mucho más lindo eso que ser árbol de Navidad, ¿no? Para que todo el mundo dijera, ay, qué precioso árbol, qué es lo... No, y desde el otro lado, él estaba haciendo feliz viendo que los otros estaban abrigados, estaban calentitos. Bueno, y eso es un ejemplo de recibir por dar. De eso se trataba todo un libro, que daba 1000 vueltas, ¿no? Que ahora me acordé que lo leí y nunca lo había entendido. Mirá ahora. Años después me vengo a acordar. ¿Está? Era eso nomás. Dale. Sí, o sea, ese sacrificio extremo que hace y que en ese sacrificio logra dar a los demás, ¿no? Está bueno el libro. Termino el párrafo este, a ver. Dice, cada ser entonces que no ha llegado a ese momento es algo que es individual, es algo que nadie puede hacerlo por otro y que cada uno tiene que hacerlo a su ritmo. Dice, porque es libre albedrío, porque el libre albedrío es ley del universo, o sea, uno tiene que respetar esos ritmos, esos procesos, y tiene que ser respetado por encima de todas las cosas. Es de las leyes principales el respetar esto. Cada uno a su ritmo individual tiene que llegar por voluntad propia a lo que es su propia esencia, porque tiene que lograr transcurrir su cáscara. Si uno le rompe la cáscara a otro antes, le va a generar muerte, en realidad, porque uno está capacitado para recibir, por decirlo de alguna manera, por verlo de otra forma. Siguiente párrafo. Dice, Juan, ahorita que tocas el tema ahí del libre albedrío, sí, precisamente ayer con Heisy comentábamos algo de una entrevista de Mario Sabán, que Mario Sabán decía que el libre albedrío no existía, pero que nosotros debíamos de vivir como si viviéramos bajo el libre albedrío. sí, en realidad el libre albedrío no existe porque el creador siempre te Exacto. está... Y entonces dentro de mi racionalidad yo le decía a ella que para mí tampoco existe el libre albedrío, porque por eso nosotros vivimos bajo leyes de causa y efecto. O sea, si vos te tiras un semáforo en rojo, eso va a tener ciertas consecuencias. Entonces ahí no estás pudiendo utilizar tu libre albedrío. Sí, sería un libre albedrío para que vayas a la velocidad que quieras, pero al final siempre vas al mismo lado.
Eso está determinado. O sea, ¿cuál es el fin del camino? Es seguro cuál es, pero tenés libertad para ir más rápido o más lento. Eso sí. Es un poco capaz a lo que se está refiriendo acá. Bueno, a ver si leo un párrafo más. Dice, porque así como lo material de la tierra son las clipot, y el cuerpo de lo interior, donde echó raíces el alma, nefesh, inanimada, domen, y lo vegetativo, someaj, y lo animal, vejinot. El proceso de crecimiento de este ser humano siempre es de esta forma, que transcurre todas estas 4 fases que vimos, o estas 3 que menciona antes de llegar a la parte humana, que es el objetivo final. Antes va a ser un animal independiente, en la etapa previa a esa, para poder dar a alguien más, para poder dar vida a su propia persona. Antes había sido una planta que va a estar unida a esa masa, pero ya por lo menos se empezaba a tener cierta intención correcta. Y en el estado original, inanimado, que aparentemente estaba sin vida, era como piedra o material, que no aparece en realidad en ese movimiento, es como que no tuviera nada de vida porque está quieta la materia, pero en realidad si uno mira en detalle, las moléculas dentro están en un eterno movimiento, porque en realidad existe vida allí, aunque parezca que no, aunque parezca externamente que eso está quieto, eso internamente tiene cierto movimiento. Porque en lo externo no se mueve ni un milímetro en algo que no sea de su propia estructura. Por lo tanto, entonces repite de esta manera. Y el cuerpo de los cielos, de Yamaí, da hacia, del hacer, son esas clipot, esas cáscaras. Ingresa primero y el hijo, Ben, está bien. Está bien. Dice la palabra, no es Tov en sí, pero es casi, dice bien. Dice. Las clipot, las cáscaras, son esa primera estructura santa para proteger lo divino, ya explicamos, en ese ambiente hostil, por decirlo de alguna manera. Son absolutamente útiles y sagradas en esa primera etapa, más luego cuando deseamos crecer, cuando deseamos estar en intención correcta y en esa conexión con él ya de otra forma, ahí ya uno tiene que ir avanzando en el proceso, uno tiene que ir tirando viejas ropas para ponerse nuevas de alguna manera. Van a ser entonces, si uno las mantiene ahí como permanentes y estrictas, van a ser un impedimento para el crecimiento. Porque ellas cubren de tal manera que nos van a impedir una movilidad, una conexión con todo ese entorno, porque estaban como para protegernos, pero también nos están impidiendo actuar de otra forma. Ese entorno que nos rodean con prejuicios, con preconceptos, que nos alejan de la unificación, son todo el resto de la creación que está allí también alrededor nuestro. Y entonces nos alejan del objetivo último de todo lo que existe, que la vida sea total y completa para el conjunto de la creación de forma armónica. Uno como objetivo final tiene que servir al creador. Servir al creador significa que uno, con cualquier cosa que está en el entorno, tendría que estar sirviendo correctamente. Entonces, la clipota hace que uno esté como sobreviviendo en forma individual y totalmente aislado del resto, como entidades separadas, como que no tienen nada que ver con el resto del entorno. Y fue como una medida extrema, por decirlo de alguna manera. Pero eso en realidad debería desaparecer por completo, porque uno debería vivir integrado a toda esa sociedad o a todo ese entorno, sea de la característica que sea, comprendiendo lo que hay atrás de cada cosa que está alrededor, sabiendo sus tiempos, sabiendo sus cosas, y actuando correctamente en función de lo que el creador quiere para ayudar a esa corrección global. Y el hijo, menciona al final del párrafo, ese hijo que nace a partir de ahí, es como una nueva etapa, es algo que se originó dentro de eso, pero
no es esas clipot, el hijo son esas chispas santas que están dentro de las clipot, que se mantienen con vida. Está mencionando la palabra Tov, si bien no tiene la Vav interna ahí, pero es la Tav, la Tet, perdón, y la Vav es casi bien, o sea, es una característica del Creador. El Creador es lo único que es bueno, o sea que eso es algo divino de lo que está hablando de ese hijo que está en las clipot, que es esa característica santa que vive dentro, que están a salvo gracias a estas cáscaras y que han logrado entonces preservar esta vida en numerosas reencarnaciones, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas de esos errores que fueron falta de lograr llevar esa situación correctamente, y entonces fueron generando estructuras para no morir en el intento, como quien dice, y preservando esas chispas de vida. Pero ahora que estamos en un camino y con una enseñanza que ya nos da otras herramientas para poder sacarlas hacia afuera, tienen que irse quebrando esas viejas vestiduras y comenzando a que estas chispas resplandezcan. Y menciona un orden, un sidur, dice, en el orden, sidur, que estos son los escalones de la ascensión, esto que tenemos que ir ascendiendo en nuestra propia estructura. Estos escalones madregot. Luego, desde el caparazón, desde las clipot, de Venus o Nogá. Ese Venus o ese Nogá que recordemos es esa luz que existe a nivel de las clipot. Desde lo bueno, Tov, y lo malo, el cuerpo y los cielos, Yamaim, de la Siá, de ese mundo del hacer, continúan, se extienden. Este es el orden de la existencia, estos escalones que debemos transcurrir, que debemos recorrer cada uno de nosotros, desde las clipot hasta el Creador. La construcción de estas clipot, que están en el primer sinsum, en esa primera restricción, que es una restricción total, una restricción estricta para cuando uno ya avanza en la letra Tav, es una restricción total de dejar de pecar, pero siempre es como un cerrarse por completo. En este caso, respecto a las clipot, no existía otra forma de preservar a esa creación. Si la restricción no hubiera sido total, ¿acaso hubiera podido existir esa creación? Es lo mismo que cuando comentaba Hugo recién, o sea, hubo que hacer una restricción total a sí mismo el creador para poder crear una cosa diferente, para poder crear la creación misma. La luz, si no, la hubiera absorbido, no hubiera sido una creación nueva, hubiera sido una cosa que lo otro lo hubiera chupado, como quien dice, todo habría vuelto a ser luz. Fue necesaria esta oscuridad total para que la creación tuviera vida, vida propia e independiente de la fuente original. Pero esa vida quedó atrapada adentro, es como que es una oscuridad total, pero que tiene como en su punto interior una intención que siempre está del creador mismo, o esa vida que sigue perteneciendo al creador y va a estar allí. Una sefirá que conecta a la vida está dentro, esas partes nuestras que forman parte de la estructura espiritual, que son las letras y que son las sefirot, en este caso está hablando de una sefirá, es un punto en nuestro interior que nos conecta con el Creador mismo, es parte de nuestra estructura, está dentro, está en lo más profundo de esa estructura. ¿Sí? Escuchá, no grabes esto que te voy a decir. Para que entonces corto. No, que se podría grabar perfectamente. Bueno, grabamos. ¿Viste cuando hizo la primera contracción? Sí. Bueno, sí. Ahí se fue al centro. Y ahí se formó lo que se llama el CAV, ¿no? El rayo. El rayo, sí. El rayo, sí. El rayo, pero que el rayo es el radio. Y pi por radio al cuadrado, el pi es el que aparece en la Torá. El pi por radio al cuadrado es el área del círculo, es el hombre. Ajá. ¿Te das cuenta? Viste que lo dibujan como un círculo con un rayo y un punto en el centro. Ah, es el radio de ese círculo, está bien. Es el radio, el ser humano es el radio, Dios está en el centro. Está de ese círculo que es el ser humano.
Cuando se contrae, es ahí donde se crea. Por eso es el misterio del pi y todas esas cosas. Nunca lo había visto de esa manera, pero está bien, en ese dibujo A mí se me está- aclaró, ojo que hoy estoy bravísimo. Hoy estoy con todas las pilas. Hoy ando con pilas, como dicen los colombianos. Pilas, mijo. Está bien. Dale, Bueno, sí, ¿no? termino el párrafo este y ya cortamos porque estamos casi en. Voy a compartir de nuevo. Dice, justo termino esta página, que es la página 588. Decía, si la restricción no hubiera sido total, ¿acaso hubiera podido existir la creación? No, la luz la hubiera absorbido, acoplado, todo habría vuelto a ser esa luz. Fue necesaria la oscuridad total para que la creación tuviera vida, una vida propia, independiente de esa fuente original. Pero esa vida independiente en realidad no es independiente, como decía Milena hoy, es algo que en realidad va a tener siempre, como todo lo que existe, un propósito de volver a esa fuente. Esa vida, esa esencia está dentro, ese creador, esas chispas están dentro, están atrapadas dentro. Y viendo luego lo que es esas chispas o esas fuentes de luz que están dentro de nosotros, desde lo que es ya la estructura espiritual de la persona, recordamos la sefirot. Una sefirá es algo que nos conecta a la vida y que tiene ciertas características, pero básicamente siempre es esa fuente de luz, o es esa parte nuestra que está conectada con esa fuente de vida, que está en lo más profundo. Ella en realidad es como la que está fuera. Ella es luz que está conectada a lo divino, pero no es percibida. Uno no percibe la sefirot en sí, las va a ir conociendo por consecuencia de las prácticas. Al principio uno solo percibe la oscuridad, no se da cuenta de esos lugares donde estamos conectados a esos lugares de vida. Las 9 sefirot, cuando estamos hablando acá de Malhut, 9 sefirot han caído abajo y la 10ª sigue estando como a lo lejos y conectada con lo superior. Y será la base de todo ese camino, ese primer camino de retorno en lo que es el primer Sinsum. La materia prima de nuestro trabajo para conectarnos a él, siempre partiendo desde eso material, como yendo a esa fuente de luz hacia la distancia. Ya luego de este primer Sinsum va a existir una segunda forma de poder acercarnos. Primero hay una restricción completa y total de decir, no, yo no peco más, punto, como que dice, y uno hace una limitación severa respecto a algo en el sentido del camino espiritual. Pero luego que la cáscara ya empieza a percibir lo bueno también, ya se partió un poquito, hay cierta rendija en esa clipá, dice, hay un pequeño brillo exterior que es percibido, y eso ya es una recepción de ese creador en forma divina, en este caso, de esa madre que viene a ayudar, que será para nosotros como ese creador mismo. Es una percepción no con una luz muy fuerte, pero que es una luz que es del creador también, o sea, no es luz Josma, porque si fuera Josma nos estaría deslumbrando en esa luz que llega. Es una luz muy finita, como hablaba recién Hugo, de ese pequeño rayo. Es algo que es mínimo, pero que vemos la conexión y que nos ilumina a la distancia. La luz más sería imposible de verla a los ojos porque nos va a consumir y nos va a atrapar. El proceso de acercamiento a él, ahora ya con una percepción de esta luz, va a ser con un segundo Sinsum que va a tener un proceso de adaptación entre el dar y el recibir, y eso ocurre en el masaj, ocurre en el segundo paso que existe, en el cual ya se percibe también y se trabaja con lo que es una respuesta desde arriba. No es una restricción completa porque uno no quiere eso y nada más. No, ahora ya empieza a interactuar con eso. Empieza a hacer un trabajo duro entre lo que es ese deseo de recibir, que tiene que ir moviéndose hacia el deseo de dar. Ese proceso de acercamiento a esa luz de vida, que tiene que ser muy pausado, tiene que ir ese resquebrajamiento muy lento, a un ritmo individual,
porque solo en esa lentitud esa meta va a ser alcanzada antes. Parece una contradicción, pero es real. Si uno intenta ir más rápido de lo que puede, se va a caer. La única forma de avanzar rápido es yendo despacio, y muy despacio, a un ritmo que se pueda ir digiriendo lo que se va haciendo. Hay que ir estudiando la enseñanza, pero sobre todo hay que irla practicando al mismo tiempo y al mismo ritmo para ir acoplando lo que se va estudiando. Y eso implica un cambio de hábitos, y eso por eso es un proceso personal, porque cada uno tiene que luchar con sus propios egos, con sus propios hábitos, e irlos modificando a su propio ritmo. Y eso transcurre, es un proceso que transcurre en el tiempo. Por último, el último comentario dice el brillo del planeta Venus, que tiene que ver con ese planeta que no es un planeta, pero que es tan brillante en el cielo que parece una estrella, pero no es una estrella, sino que es un planeta, y los planetas reflejan la luz de otro, no tienen luz propia. Es como un intermediario, como un tercero, y se habla que ese tipo de luz es la luz que está en las clipot. Es ese brillo que está allí, que está interno, pero que no es es como algo que está como escondido dentro. En este caso sería eso que refleja ese planeta. Es un brillo mínimo. Se habla de esa luz de tristeza que está también, porque uno está visualizando esa carencia, está como consumido dentro de esa carencia, y es el primer paso, porque ese sufrimiento es la base para poder arrancar en este trabajo, y tiene esa forma, por más de que luego va a tener que ser transitado con alegría. El primer paso siempre es a través de ese sufrimiento, porque en ese fondo uno sabe que no estamos en la fuente original, la vemos a la distancia como luz pura y divina, y tenemos que empezar a mudarnos hacia él, y esa carencia es lo que nos ayuda a empezar a transitar este camino. Voy a parar acá de compartir y de grabar.